Tardes. Un poco haciendo relación con lo mencionado anteriormente, vamos a empezar esta clase hablando sobre la importancia de la comunicación en relación con la ética, porque pues esta competencia que estamos relacionando hoy para iniciar es ética, ¿ya? Nosotros hemos visto desde la integralidad cómo nosotros podemos hablar claramente, expresarnos claramente, generando contextos de confianza, de respeto, cómo nosotros ante el otro podemos hablar elocuentemente y ser reconocidos en esa manera de hablar, pero muy interesante también tener en cuenta que adicional a ello, pues es importante hablar desde la ética, cómo yo comunico y lo que comunico sea eficiente, efectivo, claro, pero además sea respetuoso y empático, que es donde los valores que hablábamos de comunicación asertivas. Dame un segundito, por favor. Entonces, con base en eso, pues nosotros hablamos de comunicación asertiva. Sí, cómo yo me comunico con el otro de manera respetuosa y de manera empática. Y cuando yo hablo de manera respetuosa y de manera empática, estoy aplicando acciones para sostener relaciones interpersonales exitosas, sabias, amorosas, tal vez podría decir. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar desde la ética, cómo la ética nos enseña a hablar de otro de los conceptos uno de los conceptos más importantes de la vida y es la dignidad. Entonces, permíteme, les voy a presentar nuestra clase de hoy. Bueno, ustedes van a encontrar en el proyecto que ustedes ¿están viendo en la pantalla? Sí, señora. Sí. Ok, ahí la ven. Ahí ya no, bro. Se me desconectó, no sé por qué. A ver. ¿Ya? No, señora, no. Ahí. Sí, ya, ahora sí. Ok, ahí ya. Ok. Entonces, ustedes van a encontrar en el SAF, Sofía, cuando ustedes revisen que los juicios hayan sido evaluados como la competencia de Enrique Loumurtra. Esa es la competencia de ética. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de ética? Una de las cosas más importantes y básicas de hablar de la ética es cómo nosotros interactuamos no solo conmigo mismo, sino con los demás, con el otro. El reconocimiento del otro, el entender que el otro existe, que tiene dignidad, que es un sujeto de derechos, nos puede permitir fundamentar las relaciones en hacer el bien al otro. Entonces, el primer concepto del cual vamos a hablar es la dignidad. Y la dignidad como un fundamento de la cultura humana, como la convivencia ha generado en varias instancias, instituciones, relaciones interpersonales, familiares, una convivencia anclada a la dignidad. Podemos hablar de convivencia, sí, pero una convivencia en donde yo respete al otro, actúe en relación con el otro, ¿ya? Y uno de las situaciones más importantes es cómo este concepto de dignidad
pues está muy relacionado también con todo lo que tiene que ver con las influencias que podemos recibir a diario desde el ámbito filosófico, religioso, social, humanista o jurídico. Y eso, esas influencias que podemos tener también están relacionadas con cómo yo actúo en relación con mi contexto social, ¿ya? Vamos a ver un video, se los voy a presentar, no sé si lo, a ver, mejor se los presento por acá. Un video que nos habla de dignidad, pero además, como el contexto que vamos a ver en este video, pues es muy anclado también teóricamente a las relaciones interpersonales basadas en la educación cívica. ¿Listo? Entonces me confirman si ven, si oyen, perdón. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Te escucho, Bienvenidos profe. a videos de educación cívica. En este caso, como pueden ver en pantalla, vamos a hablar de lo que es la dignidad humana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque suelen ser esos conceptos que uno utiliza cotidianamente cuando, por ejemplo, decimos él es digno de aplausos o, por ejemplo, ante un acto que consideramos malo, decimos ha perdido la dignidad. Sin embargo, si yo a ustedes les pregunto qué es la dignidad, seguramente se van a quedar pensando y van a tratar de delimitar a qué nos referimos con este concepto. Yo los invito a que primero vayamos a lo que es la etimología de la palabra, es decir, vamos a ver, como estamos, vamos a conservar esa parte de la imagen, porque como podemos ver, todas las personas que vemos en esta imagen son diferentes. Diferentes, claro está, en lo que serían sus cualidades. Seguramente este hombre puede ser de una religión que esta señora no lo es, o no comparten la ideología política, tienen diferentes aspectos físicos, claro está entre los nenes, el señor, etcétera. Entonces, hablamos de diferencias dentro de, claro está, de la sociedad. Nosotros como seres humanos nos diferenciamos unos de otros. Pero atentos con esta diferencia, ¿por qué? Porque nos vamos a ir ya mismo a la etimología de la palabra dignidad. Precisamente vamos a poner aquí, dignidad significa, vamos a poner o es igual a calidad de digno. Pero no estamos diciendo mucho con esto, ¿no es así? Bueno, ¿por qué? La palabra dignidad, como decíamos, significa calidad de digno, pero deriva del adjetivo dignus. Deriva del adjetivo dignus, que significa ni más ni menos, miren ustedes, que valioso. Es decir, es el sentimiento que hace que cada persona, tanto este niño como esta señora, como este hombre, como este otro, se consideren valiosos sin importar su material o vida social. Es decir, sin importar estas diferencias, todos somos valiosos. En este concepto de valor se funda la palabra dignidad. Entonces, recordemos, la palabra dignidad significa calidad de digno y deriva del adjetivo dignus, que se traduce por valioso. Pero sigamos un poquito adelante, porque ser digno significa entonces, de alguna manera, ser merecedor de algo en razón de algún atributo o alguna condición. Es decir, como nosotros decíamos al principio, un artista, por ejemplo, es digno de aplausos y se emociona cuando los recibe. O, por ejemplo, quien se puede arrepentir de algo que ha hecho mal es digno de misericordia o perdón. Entonces vemos como la palabra dignidad va a tener diferentes acepciones, tanto en un sentido positivo como negativo. La dignidad humana, vamos a ir cerrando este video, consiste en reconocer que cada persona, y atentos con esto, entonces la dignidad consiste en que nosotros reconozcamos que cada persona es merecedora de respeto, es merecedora de respeto por el simple hecho de ser persona. En tanto es persona,
ya es merecedora de respeto, sin importar sus condiciones y sus características propias, es decir, sin importar sus cualidades. El reconocimiento y la aceptación de las diferencias los van a hacer personas libres, dignas, confirmando la virtud y la propia dignidad de cada uno, es decir, que posee cada uno. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de considerar al otro como un ser valioso y hablamos del respeto y la igualdad como, digamos, elementos que se incorporan dentro de este concepto. En el próximo video vamos a hacer un repasito sobre la historia de la dignidad humana y luego vamos a ver cómo la Ok, ¿qué vimos en el video? La exploración de la definición de lo que es la dignidad, la palabra dignidad. Ok. Muy interesante identificar en este concepto de dignidad cómo nosotros podemos hablar de eh, reconocer al otro, el reconocimiento del otro desde un ámbito público, desde un ámbito social, cómo esa persona siendo un par, ¿sí? Siendo un ser humano, pues también es distinto, pero lo hacemos digno en el momento en que reconocemos que el otro existe, que no vulneramos sus derechos, que generamos en ellos acepciones de respeto, de tolerancia, bueno, etc. Es muy interesante eso. Adicional, pues el video nos muestra un poco cómo nosotros, cada persona es merecedora de respeto. Y muy interesante cuando dice es merecedora de respeto porque la dignidad está anclada a lo valioso que somos. Hacemos parte de ser valiosos, merecemos respeto como tal, pero adicional a ello, pues podemos incluso generar actos en los que yo, siendo respetuoso, siendo honesto, siendo todas las acciones que yo pueda tener, pues también influyo en las de los demás, ¿ya? Mm, Algo muy interesante que dice el video, no sé si ustedes lo observaron, es que la dignidad no excluye a nadie. No podemos decir, es que esta persona no tiene dignidad, no puede ser digno, porque en realidad la dignidad es para todos. Mientras que en algunas situaciones nosotros decimos, a esta persona no le damos respeto y no le damos, no somos tolerantes. Pues son valores que efectivamente mmm, también son importantes anclado a que están relacionados con la dignidad, pero la dignidad no puede negociarse, ¿sí? Hay algunas situaciones en las que nosotros como seres humanos podemos decir, y es que tenemos, perdón, derecho a una vida digna. Y una vida digna es en relación al reconocimiento del Estado como ciudadanos hacia nosotros, el reconocimiento a generar en nosotros vida plena, orgullosa, ¿sí? Y que esa vida plena pues esté garantizada con todas las preventas que uno puede tener, ¿ya? Salud, trabajo, alimentación, vivienda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte, no. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias, Fabián. Fabián creo que no tiene micrófono. Fabián no tiene micrófono. Ok, listo, Fabián. Igual gracias por contestar porque pues me da a mostrar que estás presente en la clase. Ocurre que les voy a presentar la historia de una chica que se llama Malala. Malala, pues es una niña, eh, digamos que ejemplo, bueno, ahora ya no es una niña, pero es el ejemplo de una historia en la que hacemos parte o la que vivimos muchísimas personas en el mundo.
¿Por qué? Porque muchas personas en el mundo representamos la minoría. Ejemplo, nosotras las mujeres. Entonces, un poco contarles acerca de ella. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Compartirles acerca de Malala. Malala es una chica, pues, que en relación a su, que se hizo la presentación, en relación a su dignidad, pues, bueno, aquí era lo que les estaba comentando, pero en relación a su dignidad, Malala fue vulnerada bastante y vulnerada porque pensaba diferente. Como Malala, siendo tan niña, se vuelve una activista pakistaní, genera bastantes procesos de activación, de educación femenina, y finalmente pues Malala termina saliendo de su espacio. Uno, por el tema del reconocimiento hacia la dignidad, cómo podemos identificar que somos o no somos libres. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Interesante saber que si bien Malala es una persona que hace parte del activismo de las mujeres y es una representación como Simone de Beauvoir también, las mujeres activas, pues también es importante tener en cuenta cómo los contextos de los derechos humanos universales, pues también deben tener un toque humanitario. Por eso están anclados al derecho internacional humanitario. Y es importante tener en cuenta que la dignidad es fundamental en los derechos humanos. Si bien después de la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de que el mundo entero hace un giro ontológico y ese giro ontológico nos muestra cómo podemos a partir de la experiencia hablar de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y a partir de la experiencia podemos evitar una tercera guerra mundial. Esto en el papel, porque ustedes ya me imagino que se han dado cuenta de todas las situaciones que vivimos hoy en día, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, lo que está pasando con Israel, lo que está pasando en la zona de Gaza, lo que pasa con Ucrania. Entonces, si bien es una guerra mundial, porque los otros países no han intervenido, pues aún así hay mucha gente en una situación muy precaria en vulneración de derechos humanos. Ahora, hay varias discusiones acerca de esto. ¿Por qué? Porque podemos hablar que el conflicto armado, que no solamente está anclado a esta situación en Israel, sino el conflicto armado en Colombia y en el mundo, pues ha generado que el derecho internacional humanitario, que los derechos humanos, pues estén involucrados para que hagan partícipe como normativas, que hagan algunos vínculos de protección y sobre todo esos vínculos de protección a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas. Sin embargo, pues ustedes pueden identificar también que en la aplicación el conflicto armado está ahí, que nosotros, si bien podíamos decir que llevábamos 50 años de conflicto armado, pues hoy por hoy podemos decir que llevamos casi 70 años y que así por así, pues ya hemos avanzado bastante. ¿Han habido un cambio en el conflicto? Sí. ¿Un cambio positivo? No sé, pero sí ha habido un cambio. Entonces, ¿cómo los seres humanos podemos generar a partir del cambio del conflicto, podemos generar otras situaciones? ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a hablar de tres aspectos. Vivir como yo quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Ese es el objetivo de la dignidad. Como yo quiero. ¿Qué quiere decir que yo pueda vivir como yo quiera? No necesariamente si yo hablo de dignidad, porque recuerden que para hablar de dignidad no podemos pasar por encima de la otra persona. Entonces, sí es importante reconocer el otro y actuar tus actos. Pero, digamos que el vivir como quiera, el vivir bien, el vivir sin humillaciones está anclado a que si yo vivo bien, si yo estoy bien, pues mi entorno social, familiar, laboral, pues va a estar bien. ¿Listo? ¿Preguntas hacia ahí?
¿Alguna pregunta, chicos? A mi parte no, profe. Vale, gracias. Bien, esta es Malala, ¿ya la conocíamos? No, nunca había escuchado hablar de ella. Ok. Malala, como les estaba diciendo, pues es una chica bastante, bueno, ahora se mueve muchísimo. Ahora eh, Malala pues fue de 13, creo, 14 años cuando decide salir de su país. Bueno, ahora ustedes lo van a ver en el video, pero es una representación de la lucha por la dignidad de las mujeres y de las personas desamparadas. No necesariamente las mujeres solamente, pero digamos que por ahí arranca. Arranca siendo una niña cuando empieza a luchar por la vulneración de los derechos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un taller de reflexión escrita, Caso Malala, así se llama, está en la guía 9. Ustedes van a buscar ese taller y van a desarrollar unas preguntas que están ahí. Pero pues vamos a hablar un poco, vamos a ver un poco sobre la vida de ella. Entonces, denme un segundo, yo vuelvo y me desconecto de aquí y vemos este video. Una revolución mundial escribiendo. ¿Sabías que una pequeña pakistaní comenzó una revolución mundial escribiendo su propio blog? Hoy te traemos la increíble historia de una heroína moderna que nos ha inspirado en la lucha por el derecho de los niños a la educación. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 al noroeste de Pakistán, en el seno de una familia musulmana sunita. Es la hija de Toperkai y Ziauddin Yousafzai y tiene dos hermanas menores. El nombre Malala significa afligida, pero también viene de una heroína afgana del siglo XIX llamada Malalai de Mainwan, una figura de similar importancia a Juana de Arco para los franceses. Su padre es poeta y era dueño de una red de establecimientos escolares llamados The Kushal Public School. Ha sido la principal influencia de Malala para convertirse en defensora de los derechos de la educación. En un principio, Malala le expresó a su familia el deseo de ser médica, pero su padre, viendo el potencial de su hija, la animó a ser activista y la dejaba participar en debates políticos en casa mientras sus hermanos se iban a dormir. Tuvo una buena educación inicial y a los 10 años ya hablaba 3 idiomas, pastún, urdú e inglés. En el 2007, un grupo de talibanes extremistas tomaron el control de la zona donde vivía Malala e impusieron leyes que retrasaban el avance de la sociedad. Algunas de las actividades que prohibieron, especialmente a las mujeres, fueron los bailes, la televisión, las compras en centros comerciales y el derecho de las niñas a educarse. Esto ocasionó que destruyeran centros educativos para mujeres, cosa que hizo enojar mucho a Malala. A raíz de la situación que atravesaba la comunidad, comenzó a dar discursos cuestionando la injerencia talibán en la vida del pueblo. Y fue en un club de prensa de la ciudad de Peshawar donde dijo la famosa frase: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico de la educación? Este discurso se volvió masivo y llamó la atención de mucha gente, incluso del grupo terrorista, quienes la comenzaron a percibir como una amenaza. En 2008, la agencia local de la BBC de Londres buscaba a una estudiante de SWAT para que escribiera un blog anónimo sobre la vida en el lugar. Los periodistas se habían contactado con el padre de Malala para que les ayudara en la búsqueda, pero nadie se atrevía por miedo a las represalias. La valiente que se animó al desafío fue Malala, que aceptó escribir bajo el seudónimo de Gul Mackay. Por entonces tenía solo 12 años. El procedimiento era el siguiente: escribía el texto en papel y se encontraba con un periodista que lo escaneaba y enviaba a Londres. Sí, como en una película de espías. El 3 de enero de 2019 fue publicada por primera vez, y con el tiempo algunos extractos del blog que contaban cómo era la vida bajo el régimen talibán también se publicaron en diarios locales. Lo que vendría a continuación cambiaría la vida de Malala y su familia para siempre. El 9 de octubre de 2012, cuando Malala tenía 15 años, volvía a casa en el autobús escolar cuando dos miembros del ejército talibán subieron al vehículo y preguntaron por ella.
Le dispararon 3 tiros, dejándola a ella y a sus compañeras gravemente heridas. Uno de los disparos impactó en su frente, sin embargo, logró sobrevivir. Mientras se encontraba en el hospital militar al que había sido trasladada, miles de personas salieron a la calle a protestar. La noticia tuvo relevancia internacional y desde varios lugares del mundo acompañaron esas voces de protesta. Algunos de los personajes famosos que se unieron a este llamado fueron Barack Obama, Madonna, Selena Gómez, Desmond Tutu y Ban Ki-moon, el entonces secretario de las Naciones Unidas. Una vez que Malala logró estabilizarse, fue trasladada a un hospital en Inglaterra para una rehabilitación intensiva. El mundo entero estaba pendiente de su evolución, aunque el ejército talibán seguía con el objetivo de acabar con su vida e incluso con la de su padre. Ante el peligro, la familia se mudó definitivamente a Inglaterra, donde Malala pudo reiniciar su vida en una nueva escuela. Con respecto a esto dijo, volver a la escuela me ha hecho muy feliz. Sueño con que todos los niños del mundo puedan ir, porque es su derecho básico. Luego de la recuperación, continuó su lucha por los derechos de los niños y adolescentes, convirtiéndose en una voz referente alrededor del mundo. La revista Time la incluyó por 3 años seguidos en la lista de 100 personas más influyentes del mundo. En julio de 2013 dio un discurso en las Naciones Unidas para concientizar sobre el acceso universal a la educación. Fue un discurso muy emotivo que conmovió a todos los presentes, incluidos sus padres que se encontraban en el recinto. Este fue el punto de partida de varios reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Simone de Beauvoir, el Premio Sájarov y el Internacional de Cataluña. El Parlamento canadiense le concedió la ciudadanía honoraria. En 2014, cuando Malala tenía 17 años, se le otorgó el premio más importante, el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir este reconocimiento. En esta edición compartió el premio con el activista indio Kailash Satyarthi. Ambos se encuentran alineados en la lucha por los derechos infantiles. Malala por el derecho a que todos los niños reciban educación y Satyarthi por la abolición del trabajo esclavo infantil. Luego de terminar la escuela, continuó sus estudios en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Hoy, con 23 años, Malala tiene claro su futuro como activista en la lucha por los derechos civiles. Sin duda, Malala es un ejemplo para todos los niños de su generación y una gran inspiración para las mujeres que luchan todos los días en contra de las desigualdades de género. Junto a su padre, creó una fundación para seguir defendiendo los derechos de los niños. Junto a la fundación, participó en la campaña por la liberación de 216 estudiantes nigerianas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram. En su viaje al país africano, visitó campamentos de familias desplazadas por la violencia para conocer sus casos. En un discurso en la ciudad de Maiduguri afirmó, Nigeria es el país más rico de África, pero tiene más niñas fuera de la escuela que cualquier país del mundo. Los estudios son claros. Educar a las niñas favorece la economía, la reducción de los conflictos y mejora la salud pública. Por estas niñas y por el futuro de su país, los líderes de Nigeria deben dar prioridad inmediata a la educación. Y si quieres saber más sobre ella, te invitamos a leer 2 libros. El primero se llama Soy Malala, autobiografía que escribió junto a la periodista Christina Lamb. El segundo se llama Malala, mi historia, que escribió en colaboración con Patrick McCormick. Y como siempre te recomendamos una película, no dejes de ver su historia en Él me llamó Malala, un retrato íntimo de su familia y su día a día. ¿Cuáles son tus heroínas favoritas? Escríbenos en los comentarios, dale like al video y compártelo en tus redes. Y no te olvides de suscribirte al canal para conocer. Ella es... Ok, ¿qué vimos en este video? Como la ¿Me escuchan? biografía de Malala, su Exacto. historia personal y algunos de sus logros. Sí, miren que es muy interesante ver cómo esta niña se le presentó, digamos que se fue con toda a defender primero a las niñas, ¿sí? Primero a las niñas, primero digamos que en relación a que las niñas pudieran tener derechos, pudieran abrir sus ojos, pudieran expresarse, pero ocurre que pues Malala
tiene bastantes situaciones que en contra y es pues una cultura, un régimen bastante fuerte, cómo se vulneran los derechos de una niña que aquí dice Fabián que quiere defender sus creencias, ¿sí? Tristemente, pues esta niña tiene que salir de su país y afortunadamente es acogida por el mundo entero, por el mundo entero. Entonces, hoy vamos a hablar acerca, hoy digamos que la actividad de hoy es relacionada en nuestra vida, pero con un poco de ejemplo de la historia de Malala. Entonces, un taller de reflexión escrita que ustedes van a desarrollar. Es importante que ustedes y revisen el material que están colgado en Sajuna. El material pues es un material formativo que se llama Ser Individuo, lo encuentran ahí. Esta actividad pues consiste en que ustedes realicen una reflexión personal sobre la vida de Malala, sobre su vida, sobre su historia. Recuerden que Malala es una joven pues que lucha por los derechos de la educación en su país, pero que adicional usted también ha luchado. No sé por qué derechos ha luchado, cómo ha salido usted adelante. Entonces un poco relacionar su manera de ser emprendedor o su manera de ser perseverante o de crecer, ¿sí? Invitarlos un poco a eso. Esta actividad, pues entonces hay que mirar este caso de Malala en una secuencia donde hay unas acciones correspondientes a la vida de ella y unas acciones correspondientes a la vida de usted, ¿ya? Hay un material colgado, pero además ustedes pueden incluso investigar sobre la valentía, la perseverancia y la resiliencia que presenta Malala y cómo usted puede superar de cierta manera, al igual que ella, todas las situaciones que ha tenido que vivir. Hay unas preguntas orientadoras en el taller que es cómo puede superar las dificultades, si usted ha tenido dificultades, qué personas te han ayudado a crecer, que recuerden que nosotros como seres humanos tenemos personas a nuestro alrededor, cuáles son los derechos de las personas, cómo puedo ejercer los míos, qué me impide seguir mis sueños, ¿sí? Mm, vamos a revisar este taller es muy enfocado a mirar la dignidad tuya, pero mirar la dignidad del otro. Entonces, eh, interesante que usted revise la guía, revise todo el material de formación que está presente ahí y pues haga caso en relación a ello. Adicional a ello, pues hay unas preguntas en todo el taller donde usted va a acudir a su vida personal. Miren, por ejemplo, aquí dice, eh, ¿qué harías para hacer felices a los que te rodean y para hacer el mundo un lugar mejor? También el taller nos invita a ubicarnos cómo nosotros actuaríamos si fuéramos Malala. ¿O qué pasaría si tú fueras invitado a hablar en las Naciones Unidas y crear un discurso? Si a ti te dijeran, bueno, Mónica, Juan, vas a tener la oportunidad de hablarle al mundo entero sobre lo que consideras justo o injusto, sobre tus peticiones, sobre tus derechos. Entonces, allí ese es el momento de opinar y decir lo que ustedes consideren. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, estaba buscando en Sayuna esa guía y esa actividad. Creo que no están todavía disponibles. Bueno, no se preocupen que yo ahorita la activo. Estaba activando, era pero no sé si se alcanzó a activar. Entonces yo ahorita la pongo disponible. ¿Listo? ¿Listo, profe? Ujú. Sí, porque tú eres ATSO 30, 28, 29. 28. Ok, listo. Yo ahora la pongo disponible para que ustedes la puedan observar. ¿Alguna pregunta, Fabián, Mónica? Profe, respecto a la actividad, no, ninguna. La otra pregunta, de pronto sería el plazo de entrega, profe. Ya, 15 días. En 15 15 días días. ustedes deben ya, o sea, hoy es 13, para el 19 de agosto deben haber subido las actividades.
¿Listo? Perdón, Ok, para el 26 de agosto. 26. Ah, listo, profe. Ajá, listo. Sí, no, sería solo eso. Sería que la suban. No sé si iba a decir algo de la evidencia, no recuerdo, pero bueno, investiguen sobre ella. Es una historia muy bonita, es una historia que merece ser escuchada y ser tomada como ejemplo. Y también me imagino que la historia de ustedes. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos entonces en 15 días. Gracias por conectarse a la clase. Y, bueno, les recomiendo, porfa, que les digan a sus compañeros, Mónica, que escribas en el grupo y Fabián, que escribas en el grupo, que por favor deben estar al día con comunicación y que ya hoy iniciamos una nueva actividad con ética. ¿Listo? Listo, profe, sí. Les agradezco muchísimo, chicos. No, profe, a ti, muchas gracias. Que estén muy bien. Realmente, hasta luego. Hasta luego.